Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Espero que podamos disfrutar hoy día de la comunión entre los hermanos y también aprender más de la palabra del Señor. Así que para mí siempre es un privilegio estar aquí y también, hermanos, reconocer que con mucha humildad debemos de expresar su palabra. Me acuerdo siempre una anécdota de un predicador muy arrogante, joven. Bueno, yo ya no lo soy, así que muy arrogante y joven, pasó a un púlpito a predicar y muy seguro de sí mismo, pasó con la arrogancia que uno muchas veces ve de ciertas personas. Y cuando se paró detrás del púlpito se sintió tan... algo le pasó, se nubló, no sabía qué decir, se perdió en sus pensamientos. Al final de cuentas salió con la cabeza agachada, muy avergonzado, por el pasillo de la iglesia, y un ancianito lo pilló allá en el fondo y le dijo: mijito, así como has bajado del púlpito, así debiste de haber subido a él. Entonces son cosas que uno tiene que aprender en la vida, que nosotros no somos nada, simplemente somos unos instrumentos en las manos del Señor. Bien, estamos estudiando una serie que se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable. Hoy día corresponde hablar acerca de un entendimiento bíblico del evangelio. Del evangelismo. Siempre las palabras son similares, pero están relacionadas entre sí. El domingo pasado el pastor Marcelo habló acerca del evangelio. Hoy día vamos a hablar del evangelismo, o sea, ¿qué hacemos con ese evangelio? Podríamos decir que el Evangelio es el regalo de parte de Dios. Y el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él se concentran todas las cosas que nosotros encontramos en ese Evangelio. Ahora, la pregunta es entonces, si el Evangelio es el regalo, ¿qué hacemos con ese regalo? Tenemos que entregarlo. Y ese es el evangelismo. ¿Ya? Para tener una comprensión un poquito de ese tipo. A ver. Aquí está el evangelismo bíblico, en el cual se sustenta bajo 3 pilares. La predicación expositiva es la predicación en la cual nuestra iglesia ha adoptado, que es la mejor forma de expresar y comunicar la palabra de Dios en cuanto a la predicación. Pero no se confundan, porque de alguna forma muchos años yo prediqué de una forma temática o de una forma topical, y eso no significa que haya estado mal la exposición de la palabra de Dios. Mientras se haya predicado la palabra de Dios, estamos bien. ¿Entienden? Pero hay otras formas también en las cuales nosotros podemos predicar, por ejemplo, en un estilo narrativo. Por ejemplo, Jesús. ¿Cómo predicaba Jesús? Jesús predicaba acerca de contando unas historias a las cuales nosotros conocemos como parábolas. Muy bien. ¿Estaba mal su sistema de predicación? No, Jesús, tú predicaste mal porque no predicaba de forma expositiva. Pero su predicación estaba basada en historias y descripciones. Y esas historias y descripciones captaban prácticamente la atención. Hay otro método que yo considero que es exactamente el mismo en cuanto a la predicación expositiva, que es el estilo considerativo, que trata de explicar, analiza cuidadosamente el texto, busca profundizar con divisiones, explicaciones detalladas, da aplicaciones prácticas. Y ese es el método que nosotros estamos usando hoy en día para poder expresar la palabra de Dios. Y hay otro método más, que es el estilo argumentativo. Este estilo intenta convencer a la gente. Ya esto es lo que usan, por ejemplo, los apologistas, que basado en razonamientos lógicos, responde dudas, obstáculos, trata de convencer, es útil para las personas que son escépticas y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el objetivo final? Al final de cuentas, redundando la palabra, llevar a las personas a comprender la verdad bíblica acerca de Dios. Entonces, ahí tenemos el primer pilar del evangelismo bíblico, la predicación expositiva. El segundo, la teología bíblica. Y el tercero, un entendimiento correcto del evangelio. Increíble, hermanos, cómo hoy día se ha desvirtuado todas estas cosas. La predicación, la teología, y si estamos mal en ellas dos, tenemos un entendimiento totalmente incorrecto acerca de lo que es el evangelismo. Y ahí de repente encontramos una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, para ir desarrollando un poquito más este tema, vamos a ver
este versículo, porque tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos aprendiendo durante esta serie. En Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que pretende entonces la predicación expositiva. Si seguimos más adelante, vamos a hacer un poquito como una introducción aquí. Hay dos palabras, no sé si ustedes las han escuchado o no, pero a mí me llamó mucho la atención cuando me las enseñaron, la exégesis y la eisegesis. ¿Qué significan estas palabras? Porque tienen mucha relación con el comprendimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros la comprendemos? ¿Cómo nosotros la entendemos? ¿Cuál es la primera? La primera tiene un propósito en sí. ¿Cuál es su dinámica? Dice que el texto conduce al intérprete, se extrae el significado original. Ahí nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que extraer lo que ella dice, no lo que nosotros queremos que ella diga. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y hoy día lamentablemente tenemos mucha predicación eisegesis, que su dinámica es que el intérprete inyecta sus propias ideas, se impone un significado totalmente ajeno. Y hoy día, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que la predicación prácticamente es más eisegesis que exégesis. Hoy día yo escucho predicaciones y en realidad me quedo asombrado de que prácticamente el predicador más le mete de él mismo que lo que puede extraer de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso cuando escuchamos una predicación. ¿El predicador le está poniendo de lo suyo o realmente está extrayendo los tesoros mismos que nos enseña la palabra de Dios? Entonces, ¿se dan cuenta el significado de la predicación expositiva? Porque eso nos lleva a entender y a comprender mejor la palabra de Dios, estos tres pilares. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del descuido doctrinal, de la sana doctrina? ¿Hay una predicación superficial? Por el agua, hermanos. Y ustedes se van a dar cuenta. Simplemente cuando escuchan una predicación van a ver si es superficial o profunda. Este mensaje está extrayendo, está excavando las verdades y las joyas que tiene la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa cuando es superficial? Ahí dice, de redención profunda a consejos prácticamente triviales. Una trivialidad, una liviandad, nada realmente que valga la pena. Una pérdida de identidad. ¿Qué pasa con eso cuando la predicación es de ese tipo? Un descuido de la doctrina. La iglesia se empieza a mimetizar con la cultura. Nos empezamos a codear con todo lo que está ocurriendo hoy en día afuera. No hay una diferencia real. Se predica prácticamente de un evangelio de autoayuda, de la gloria de Cristo a prácticamente la autoestima. Y hoy día, hermanos, nosotros estamos nadando en este tipo de cultura, en la cultura de la autoestima, en la cultura del yo. Hoy todo es yo. Y lamentablemente la iglesia promueve la idea. Prácticamente que nuestros problemas fundamentales es que prácticamente nosotros no nos amamos lo suficientemente. Por lo tanto, tenemos que ser autoestimados. ¿Ya? La autoestima, la autoafirmación, la autoaceptación, la autogratificación, tantas cosas, auto. Y hoy día afuera en el mundo estamos llenos de ese tipo de mensajes. ¿Qué pasa cuando descuidamos la doctrina verdadera? La conversión, a la cual nosotros estamos llamados como iglesia a llevar este evangelio, se humaniza. ¿Qué significa eso? Dice, de un acto soberano de Dios prácticamente a una decisión emocional. Hoy día se juega con las emociones de las personas. ¿Ya? Y lamentablemente tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? La raíz del problema es una mala teología. Y esa mala teología produce un evangelismo totalmente defectuoso. Estamos errando, estamos conduciendo mal a la gente a tomar decisiones que no son las correctas. Dice abajo, si creemos que la conversión depende del hombre, el evangelismo se convierte en manipulación psicológica. Y hoy día, hermanos, los predicadores son expertos en manipular la mente de las personas, en la mercadotecnia. O sea, empezamos a hacer procesos, métodos, fórmulas. ¿Sabes de qué forma podemos hacer esto?
y también la presión emocional. Todo esto juega. ¿A usted le hace sentido, no? En predicaciones o predicadores que hemos escuchado de alguna forma, de alguna vez, en algún video o algo así, o nosotros mismos. Pero en sí, ¿cómo podemos definir entonces nosotros el evangelismo? Me da con evangelio. Evangelismo. El evangelismo simplemente es muy simple su definición. Es presentar las buenas noticias, las buenas nuevas abiertamente. Y confiar en que Dios es el que va a convencer a las personas, no nosotros. Es Dios. Y nuestra responsabilidad es muy clara. Debemos de proclamar fiel el mensaje del evangelio. Por eso es importante la buena teología, la buena comprensión de la palabra de Dios. No es ingeniería, hermanos, de decisiones. Es una comunicación clara y es una comunicación verbal. Ese es nuestro rol. ¿Y cuál es el rol de parte de nuestro Dios? De acuerdo a su soberana voluntad, el evangelista no va a producir la conversión. Es Dios el que la produce. Por eso nosotros hemos leído recién en Jonás 2:9 que dice: «Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová». Es Él el autor. En Hechos 16:14 dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. No fue la persuasión o la elocuencia de Pablo, porque Pablo estaba predicando y él es uno de los mejores predicadores que podemos encontrar. La Biblia dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, dice, oyendo. O sea, había un interés aquí. Esta persona estaba interesada, oyendo la palabra de Dios. Y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿te das cuenta? No depende de la elocuencia, de la forma, de los métodos. Depende de Dios. En Juan 1:12 al 13 dice que el nuevo nacimiento no es por voluntad de carne ni de varón. Es una obra totalmente sobrenatural. El texto dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿entendemos ahora? La salvación viene de parte de nuestro Dios. Unas preguntas aquí. Si esta es una obra sobrenatural, no de una técnica humana, no de un método, las preguntas ahí están. ¿Podía Ezequiel dar vida a los huesos secos? Porque Dios le dijo: anda y predícales. Están todos los huesos tirados ahí, todos los esqueletos. ¿Y él podía? No podía. ¿Podía Nicodemo, cuando conversó con Jesús, producir su propio nacimiento? Porque Jesús le dijo: oye, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y él podía producir eso? No, no podía. ¿Podemos nosotros generar regeneración espiritual? Tampoco, hermanos. No podemos. Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación es por gracia, por afecto, por amor, por bondad, por misericordia. Encierra todas esas palabras, esta palabra gracia que me encanta. No por obras ni estrategias, sino porque Dios quiere darnos salvación. Entonces, si nosotros logramos entender esto, ¿cuál sería entonces la postura del evangelista, o sea, de aquel que está proclamando este mensaje o este regalo? Bueno, la primera postura es humildad, hermano. Por eso les dije esa ilustración al principio. Humildad, debemos ser humildes, de reconocer nuestra incapacidad. Nosotros no podemos salvar a nadie. No tenemos esa capacidad. Ni el intelecto podemos tenerlo, pero no lo va a hacer. La dependencia. Tenemos que depender. Tenemos que orar más de lo que planeamos. ¿Saben ustedes de que todo esto que está pasando en el mundo hoy en día, los ataques de Estados Unidos a estos lugares en cualquier parte del mundo,
Hoy día es Irán, ¿cierto? Antes de hacer ese ataque, ¿saben lo que hacen ellos? O en cualquier parte, en cualquier cosa que nosotros queramos realizar, ¿qué es lo que se hace primero? Se planifica y después se ejecuta. ¿Saben ustedes que hoy día en el mundo, en cualquier área que tú te muevas, tú planificas el 80% de todo y el 20% es la ejecución de todo lo que planificaste? Aquí es al revés. Cuando nosotros vamos a expresar el mensaje del Evangelio, la oración debe ser el 80% y el otro 20% debe ser la proclamación del Evangelio, porque debemos de depender de parte de nuestro Dios y de su Espíritu para llevar a cabo esta gran comisión. ¿Y cuál es el descanso? Bueno, confiamos en la soberanía de Dios, ya lo vimos anteriormente. No es por nuestra persuasión, no es por nuestra elocuencia, es porque Dios hace la obra, no nosotros. Y aquí tiene que haber lo que se llama también ahí integridad, evitar la manipulación emocional. Porque hoy día hay personas expertas que manipulan el sentimiento de las personas, de sus oyentes, y las pueden arrastrar a algo totalmente equivocado, totalmente errado. Teniendo en consideración esto, nosotros estamos llamados para evangelizar, pero lamentablemente nosotros podríamos decir, oye, eso a mí me intimida, le tengo miedo a salir a evangelizar o a hablarle a alguien acerca del Evangelio. Es solo para expertos, requiere seminarios complejos, hay que hacer un estudio, un curso. Tenemos el miedo al rechazo y no lo queremos hacer. Por todas estas razones, estas prácticamente son nuestras excusas. Pero acordémonos siempre, hermano, el mensaje del Evangelio tiene que ser un mensaje simple, sencillo, pero verdadero. Dependiendo de que es Dios es el que va a dar el resultado, no nosotros. A nosotros prácticamente no nos corresponde. Gracias, Sandra. Entonces, teniendo este concepto de la palabra evangelio, ahí está en griego, no sé cómo se pronunciará, pero simplemente significa anunciar un mensaje de bien, una buena noticia, las buenas nuevas como nosotros las hemos conocido siempre. Y la base de todo evangelismo es fundamentalmente la entrega de una buena noticia. Esa es el evangelismo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Y aquí está la paradoja del creyente. ¿El mensaje cuál es? Primeramente, el Evangelio, ¿cierto? La mejor noticia de la historia. Ahí lo dice. El perdón, una relación con Dios y la vida eterna. Un asunto de primera importancia. Una joya, hermanos. Algo que el ser humano debería quedar admirado de la obra de Dios a favor de nosotros. ¿Pero qué hace el mensajero? Ahí escondido bajo su caparazón, tímido, paralizado, quizás tuvo malas experiencias, rechazos pasados, el miedo a incomodar, no lo quiero molestar. Entonces se dan cuenta la paradoja aquí, tenemos un mensaje glorioso y nosotros simplemente nos intimidamos. Esta es una historia que seguramente se las conté en algún momento también, pero es muy, muy decidora. Un actor una vez se enfrentó con un cristiano y lo criticó. Lo criticó duro y le dijo, mira, nosotros, los actores, nos presentamos ante una tremenda audiencia en un teatro. Presentamos y representamos personajes de una obra de teatro totalmente ficticia, alguien que en un momento en su mente se ideó y escribió. Y simplemente eran pensamientos ficticios. ¿Y saben qué le dijo? Nosotros lo actuamos como si esto fuera real y verdadero. ¿Ustedes han visto una obra de teatro? ¿Ustedes han visto cómo los tipos se mueven, actúan, sobreactúan, hablan fuerte, se expresan con las manos y los movimientos y todo ese tipo de cosas?
Y uno dice, oh, buena actuación. Pero lo que ellos están actuando, lo que ellos están representando es algo ficticio. No es real. Otra vez es algo que alguien escribió en un libreto. Y le enfrenta al cristiano y le dice, ¿y tú? En cambio, o ustedes, los cristianos, presentan un mensaje, un evangelio, como si no fuera real, como si no fuera verdadero. Todos hay muertos de miedo. ¿Qué pasa? Una crítica fuerte para nosotros. Debemos tener esa valentía, porque otra vez, no depende de nosotros, hermanos. Depende de parte de nuestro Dios. Pero volvamos al Evangelio, para hacer un pequeño repaso. ¿Cuál es la arquitectura de la verdad? O el problema que nosotros tenemos que enfrentar y comunicar también a la persona. Aparte de que es una... Pero ¿cómo nosotros podemos determinar si es una buena noticia si no sabemos lo mal que estamos? En primer lugar, hermano, la Biblia dice que nosotros estamos muertos. Estamos condenados. Vamos camino al infierno. Estamos separados de la persona de Dios, alejados de Dios. Y todo eso por causa del pecado. Una condición horrible. Y como Dios es santo, Él demanda de nosotros justicia, demanda un juicio. Por eso la Biblia dice en Romanos, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que yo merezco. Y yo tengo que reconocer, hermanos, mi incapacidad. Entonces yo puedo decir, entonces Dios, ¿qué puedo hacer yo para salvarme? Dios dice, nada. No puedes hacer absolutamente nada. No hay ningún esfuerzo humano que pueda hacer algo para sacarte de esta condición. Entonces, ¿mi condición cómo es? Horrible, mala. ¿Y qué pasa hoy en día con algunos que predican el Evangelio? Ahí dice, no tentamos con paraísos terrenales. Se comienza diciendo la verdad. Esa es tu condición. Esa es mi condición. Mire lo bueno de todo esto cuando uno lee el libro romano, dice, pero más Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Él dice, yo te voy a dar la solución. Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia, es el mensaje del Evangelio, hermanos. Dios muestra su amor, su bondad, su misericordia, su gracia perfecta, muriendo a favor de nosotros pecadores, que no podemos hacer absolutamente nada en una tremenda incapacidad. Y Dios no nos deja en esa condición, más hace algo a favor de nosotros. Aparte de darnos el perdón, nos da la redención, que es el rescate, que es una compra que Él hace por medio de la sangre de Cristo. Y ese sacrificio perdona nuestros pecados. Pero Dios dice, hay una condición, Jaime, el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tu condición, tu incapacidad. Y eso manifiesta en mí un arrepentimiento. Yo digo, Dios, tienes razón, así soy yo. Y acepto y recibo el regalo que tú me das. Pero ojalá, como Jesús le dijo al hombre que sanó de la lepra, ¿sí me equivoco? Cuidado, no peques más porque te puede venir algo peor, por favor. Cuídate. Y ahí, hermanos, bueno, nosotros sabemos la teología. Se produce una transformación, una nueva criatura nace en nosotros. Ahora tenemos paz, tenemos comunión con Dios. Dios nos sella por medio del Espíritu Santo y nos da una garantía que cuando Él regrese vamos a estar siempre con Él. ¿No es buena noticia? Después de la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Claro que sí, hermanos. Pero también tenemos que considerar de que, aparte de que es una buena noticia, no debemos de dar falsas promesas o un pase gratuito. Porque esa es la expectativa versus la realidad de abajo. Hoy día se predica mucho, oye, ven a Cristo, todos tus problemas van a ser resueltos. Vas a andar en un camino de flores, de rosas. No vas a sufrir más problemas económicos, familiares, de lo que sea. Falsa expectativa.
Cuando la realidad es la otra, que está ahí abajito. Vamos a pasar por problemas, por dificultades. Vamos a estar arriba en un momento dado, vamos a estar abajo. Y así va a ser nuestro caminar en la vida cristiana. Si Cristo pasó por todo eso, hermanos, ¿ustedes creen que nosotros vamos a estar exentos? Si Dios utiliza todas estas cosas para formar nuestro carácter en nosotros, para afianzar la fe, para que le lleguemos a conocer mucho mejor. Ahí en el punto de inflexión, esto lo saqué de un autor que dijo, cuando llegué a la fe, mi vida no mejoró, se puso más difícil. Caí en una tormenta de conflictos familiares. ¿No te ha pasado de alguna forma? Bueno, yo le he contado la historia de mi papá. Mi papá, el día que se entregó a Cristo, su familia lo abandonó. Por eso yo les he dicho, yo no conozco, miren, para empezar no conocí a mis 4 abuelos, no tengo idea, nunca los conocí. A los 4 abuelos. No conocí a ninguno de mis tíos. No conozco a ninguno de mis tíos. Y si no conozco a mis tíos, por menos conozco a mis primos. No tengo idea. La única familia con la cual me relacioné siempre fue mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y una tía que tenía, que me acuerdo, en el campo. Nadie más. Esa fue la experiencia de mi papá. ¿Te ha pasado algo así, de repente? Por eso yo una vez le conté también la historia de una mujer llegaba a la iglesia y después no llegó más, la fuimos a visitar. ¿Qué pasó? No, cada vez que va a la iglesia, puros problemas. Pero es así, hermano, esa es la vida. Pero ¿cuál es el propósito final de todo esto, de este camino? Por eso Jesús dijo, la puerta es angosta, estrecho el camino, pocos son los que la hallan. Y dentro de ese camino angostito vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar dificultades. Entonces hay una advertencia también. Tenemos que estar conscientes de eso. No ofrecer paraísos terrenales, sino que hablar con la verdad. Este caso también me gustó bastante. Penn Jillette existe hasta el día de hoy. Es un mago, ilusionista, malabarista, comediante, músico, inventor, actor, cineasta, personaje de televisión y autor de bestseller estadounidense. Este tipo estaba desarrollando un show muy popular en los Estados Unidos y después de terminado el show, ahí dice, y él prácticamente se declara un ateo, un ateo comprometido, o sea, no ateo por ser ateo, no, él se compromete con el ateísmo. Terminó de realizar un show y alguien se le acercó. Le dijo, Penn, quiero hablar contigo. Y él dijo, ¿de qué quiere hablar? Y el hombre dijo, quiero hablar contigo acerca del Evangelio. Terminado su show. Y este tipo, como era ateo y muy inteligente también, no se convenció, pero reconoció el acto de la persona de acercarse a él y quererle hablar acerca del Evangelio y de su condición delante de Dios. Y darle la buena nueva. Y él hizo esta declaración que está aquí abajo, miren. No se convirtió, pero él hizo esta declaración. Dijo, ¿cuánto tienes que aborrecer a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselos? Él razonó de esa forma. Oye, si tú tienes una verdad tan grande que la persona puede alcanzar la vida eterna, o es posible alcanzarla, entonces, si tú no le dices, no le hablas, significa que tú lo aborreces y no lo amas. Para decirle en la condición en la que se encuentra y hablarle del Evangelio para poder salir de ahí, de esa condición. Fuerte, ¿no? El tipo no se convenció, pero declaró esto. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad, hermano, en cuanto al evangelismo. Mire, evangelismo es simplemente esto. Ahí está la palabra, significa, porque esta palabra es un verbo de acción. Dice que significa que yo debo de proclamar, debo de anunciar, debo de predicar, debo de enseñar. Eso significa evangelismo. Y si el sinónimo es ese verbo de acción, ¿cuál es el factor innegable, como dice ahí? Requiere el uso de palabras, o sea, una pronunciación verbal de este evangelio.
Y abajo dice, imagínense a estos enviados anunciando sus mensajes sin usar palabras. ¿Cómo lo haces? La idea es bastante absurda, ¿no? Hablando del otro caso de Gilead, también escuché el testimonio de esta persona, no estaba escrito, él mismo lo estaba contando. Dijo, yo estaba en cierto lugar y de repente se me acerca un tartamudo. Y el tartamudo estaba tan nervioso que él quería decirme algo, que él quería comunicarme algo y no podía por su tartamudez. Y él lo vio tan urgido que trató de calmarlo y para que pueda escuchar o entender lo que este tartamudo quería decirle. Y este tartamudo lo que quería decirle, dijo, era el mensaje del Evangelio. Dijo, me impactó tanto la urgencia y la necesidad que tenía este hombre, o aún a pesar de su tartamudez. Él estaba hablando de su testimonio porque ahora ya era un cristiano. Era un cristiano ahora. Pero estamos hablando de que el Evangelio se expresa con palabras. Aún este tartamudo lo expresó con palabras. Aún en su incapacidad le habló a esta persona. En Romanos 10:14 dice esto. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se lo diga? Entonces se dan cuenta que el mensaje del Evangelio es verbal, es una expresión verbal. Y la métrica del éxito, hermano, no nos confundamos. La idea es aquí que nosotros tengamos un entendimiento claro para que no nos intimidemos. Nosotros tenemos la obligación de predicar o proclamar verbalmente el Evangelio. Ahí hay dos casos. El oyente acepta el mensaje como el oyente rechaza el mensaje. Tenemos esas dos alternativas. Pero ¿dónde está el éxito aquí? Es cuando comunicas el mensaje del Evangelio de forma verbal, sin importar si responden o no responden. Nosotros hemos sido fiel en la proclamación, no en la conversión, hermano, porque ese es un trabajo de parte de Dios. Es de parte de Dios. Como a mí me gusta la historia, le voy a contar otra historia. Este es la familia, el pastor, era el pastor de la iglesia donde mis hijos asisten hoy día actualmente. Es un hermano que ha estado en Chile muchas veces, acá en Puerto Montt, en Calbuco, ha estado en el Licanray también, en el campamento ahí, cuando mi suegro hacía campamentos familiares, él participaba también y él es orador especial. Ya no es pastor, ahora es un evangelista. La última vez que estuvimos visitando a nuestros hijos, estuvimos almorzando con él. Ahora él va a lugares lejanos en la China, muy peligrosos, él nos cuenta lugares donde tienen que juntarse de forma calladita, sin mucho ruido, para que nadie escuche, nadie sepa, para que nadie los denuncie ante la policía y lugares así. Dijo, mira, ahora la próxima vez nos mostró un video, voy a ir a este lugar. Ahí se veía un video de hombres apaleando a una mujer por ser cristiana. Dijo, a ese lugar voy a ir ahora. Pero él nos contó una historia. Dijo, una vez estaba en China y un hombre me dijo, tú tienes que conocer a 3 hombres. Dijo, estos son unos tipos de empresarios, tienen un restaurante aquí en cierto lugar, pero tenemos que ir de forma clandestina, solapada. Yo quiero que tú hables con ellos. Así que dijo, llegamos al restaurante, no entramos por la puerta principal, me hicieron entrar por atrás, por la cocina. Mira, se dio cuenta. Me llevaron a una sala, dijo, y yo entusiasmado, dijo, porque como soy predicador, soy evangelista, voy a predicarles el Evangelio. Llegó al lugar, lo que hace la inteligencia. Lo primero dijo que me preguntaron los chinos, tú siendo americano, háblame acerca de las armas. Porque en Estados Unidos ellos saben que te puede portar armas. ¿Cómo te quedas y cómo quedas tú cuando tú vas ya en tu mente que quieres hablar de Cristo, del Evangelio, de todo ese tipo de cosas? Y ellos la primera pregunta que te hacen eso. Dime, háblame acerca de las armas.
Por eso hay hartas armas allá atrás. Y ahí está el Espíritu Santo, hermano, siempre. Cuando una persona quiere hablar de la palabra de Dios, bueno, dijo, me descolocó de alguna forma. Pero de alguna manera Dios me ayudó en ese momento. Y empecé a hablar acerca así, de la permisividad que nosotros tenemos, acerca de las armas, pero me fui introduciendo acerca en la palabra de Dios respecto a ese tema también. Y de alguna forma, de alguna manera, al final de cuentas, llegamos al Evangelio. Dijo, esa noche, esos 3 chinos se convirtieron a Cristo. ¿Te das cuenta? No solamente nosotros podemos estar predispuestos en nuestra mente a ir y predicar, pero nos pueden salir cosas así como estas, que nos pueden descolocar, pero debemos estar preparados nosotros y tener claro ese mensaje y de alguna forma, hermano, introducirlos para el bienestar de las personas que nos están escuchando. Ahora, ¿cómo está nuestro concepto acerca del evangelio o del evangelismo? Porque esto es muy decisor, miren. Ese somos nosotros, pongámosle un caso, o cualquier iglesia. Si la membresía es mayor que la asistencia, la pregunta es, ¿existe un entendimiento bíblico de la conversión? La barra azul es lo que nosotros tenemos escrito en el libro de miembros. La barrita roja es la asistencia que tenemos hoy día aquí. Muy buena asistencia. Pero puede haber mucha diferencia, ¿o no? Y si hiciéramos un diagnóstico, como dice así, ¿cuál sería el problema? Bueno, profesiones de fe superficiales, evangelismo centrado en decisiones momentáneas. Nosotros como iglesia una falta de disciplina eclesiástica de que no hemos sido fieles al mensaje de la palabra de Dios, a una teología deficiente, a un concepto errado y equivocado acerca de evangelismo, y nosotros también como iglesia debemos de evaluarnos respecto a eso. Entonces todo esto tiene que ver, ¿se dan cuenta? Que la Biblia es transversal en todo. Por eso, hermano, el mensaje tiene que ser claro. Tiene que haber un balance del mensaje en cuanto a 3 verdades. El costo, hermano. Hay un costo de seguir a Cristo. En Lucas 2:62 dice, renunciar y entrega no va a ofrecer un sacrificio sin cruz. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. La urgencia, hermanos, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso la urgencia, hermanos. Nuestra condición no es buena delante de Dios si no hemos recibido el mensaje del Evangelio. Y el valor. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hay un costo, hay una urgencia, pero hay un valor en todo esto. Eso es prácticamente el Evangelio. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hay una confusión hoy en día también. Hay que trazar límites. Lo que no es el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio ahí? Está en el centro, ¿cierto? Y hay muchas otras actividades que nosotros realizamos como cristianos también, que lo complementan prácticamente, pero no es el centro, no es el núcleo, no es el Evangelio. Nosotros podemos tener un buen testimonio y aquí yo no estoy negando, porque yo también tengo uno. Pero el hecho de que yo me base en el testimonio de otras personas me puede confundir. Porque yo quizás voy a estar esperando que lo que le pasó a él, que contó en su testimonio, sea la misma experiencia que yo quiera tener. Y eso me va a confundir. Me pasó, porque cuando llegó el momento en cuando yo me entregué a Cristo, muchos pasamos al altar. Unos lloraban,
otros se expresaban de otra forma. En el caso mío, como en mi temperamento es plano, no me pasó absolutamente nada, ninguna emoción. Me acuerdo así que mi papá estaba delante, él oró conmigo, pero eso me confundió porque muchas veces nosotros pensamos, oye, quizás él sí recibió la salvación, pero quizás yo no, porque yo no estoy llorando. Yo no estoy sintiendo ese tipo de emoción que está sintiendo él. Entonces quizás yo lo hice por hacer. Y ahí empieza mi signo de interrogación y mi confusión. Pues yo era un joven, ¿no?, en ese tiempo. Entonces, no debemos basarnos, el Evangelio no es tu testimonio, hermano. No es tu testimonio, eso lo complementa nomás. Cuando tú defiendes la fe en la apologética, a mí me gustan algunos apologéticos muy cabezones y cototos y yo a veces los escucho, pero cuando él está defendiendo algo, si no está explicando a Cristo, no está evangelizando. Está defendiendo nomás un punto, un concepto o una verdad de algo, el aborto, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas. La acción social. Hoy día muchos se centran en la acción social. Pero si la acción social no lleva a la proclamación del Evangelio, no es evangelismo. No lo es, hermano. Todas estas cosas giran alrededor, pero tienen que, si no está la proclamación verbal del Evangelio de Cristo, entonces no es evangelismo. Simplemente lo complementan. Me gustó mucho el sistema que tienen allá. En Houston hay un edificio muy grande, hermanos. Se llama la Estrella de la Esperanza. Es un tipo millonario allá en Estados Unidos, es cristiano. Lo construyó con una sola intención: darle de comer y alojar a todas las personas que no tienen hogar en la calle. ¿Una acción social loable? ¿Buena? Claro que sí. Pero una sola condición. Tú vienes aquí y escuchas la palabra de Dios. Te sientas en el auditorio y hay iglesias que regularmente están yendo. A mi hijo le corresponde ir cada cierto tiempo y predicar ahí de parte de su iglesia. Y una vez cuando estuvimos allá con Nancy, fuimos. Y miré el salón, hermano, y conté las sillas, 500 habían, 500 sillas. Y estaba lleno ese día el auditorio. A mi hijo le tocó predicar. Y todos llegaron, y todos escucharon. Pero esa es la condición, tú escuchas el mensaje del Evangelio. Después te doy tu comida, después te doy tu cama. Pero nosotros conocemos hoy día algunas instituciones, pueden ser cristianas, religiosas, que te ayudan socialmente, pero no está el mensaje del Evangelio verbalmente, no lo está. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de todo eso también. Entonces tenemos que mantener una atención saludable aquí, cuando ahí se repite el costo, porque eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Jesucristo mismo dijo: siéntate y calcula los costos. No tomes una decisión emocional, o a la ligera, o superficial. Piénsalo. Porque hay una urgencia. Estamos perdidos. Estamos condenados. Pero también hay un gozo, hermanos, cuando nosotros recibimos de parte de Él este evangelio glorioso. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos de predicarlo? Ahí dice, sin dureza legalista, sin manipulación emocional, sin tribalizar el arrepentimiento. O sea, no te preocupes, después lo vemos, sigue así nomás. No, arrepiéntete y no peques más. Ese es el mensaje, hermano. El mundo hoy día redefine el éxito de esa forma. Decisiones inmediatas, números masivos, influencia cultural. Yo me muevo en ese mundo porque estoy inserto dentro de una empresa. Y así se trabaja. Y todo es rápido. Y te chicotean. Pero la métrica bíblica es, nosotros tenemos que ser fieles al mensaje, con una proclamación clara del Jesús crucificado, del sacrificio de Cristo. Pero hermanos, a nosotros no nos sirve nada un mensaje evangelístico o del Evangelio
si es que éste no produce en nosotros una fe que permanece en el tiempo. Si no, nuestra profesión de fe fue superficial, no fue verdadera, porque al momento del primer problema ya tiramos la toalla. Entonces la idea es de que nosotros nos analicemos a nosotros mismos si realmente este Evangelio es parte de nuestra vida, que produce, otra vez, repito, una fe que me mantiene en el tiempo, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Para ir terminando, ¿cómo debe ser el púlpito entonces? Yo estoy aquí delante de un púlpito, una predicación centrada en el Evangelio, no en la autoayuda. Como le dije, hoy día estamos nadando en el tema de la autoayuda, en el egoísmo, en el yo. Cuando en realidad, hermano, no necesitamos, yo creo, autoayuda, porque estamos, como le dije, nadando en el ego prácticamente. Las bancas, los miembros deben de asumir responsabilidades por el testimonio personal. Es un complemento, como les dije, pero no es el Evangelio. El liderazgo de la congregación, priorizar la fidelidad sobre los resultados numéricos. No somos una iglesia grande. ¿Nos gustaría? Sí, claro, llegar a más gente con el mensaje de este Evangelio, pero no es nuestra prioridad. La prioridad es la fidelidad. Y los conversos, los que hemos aceptado el mensaje del Evangelio, personas totalmente conscientes de la gracia y el costo del discipulado, o sea, todos los días cargando prácticamente nuestra cruz, alineados con ese mensaje del Evangelio. Y por último, el evangelismo también es un sistema de adoración, porque estamos proclamando una verdad, hermano, que no tiene precio. El Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo no es marketing, no es presión, es proclamación con una dependencia total del Espíritu Santo. O sea, evangeliza con claridad, ora con dependencia, descansa en Dios. Él es el responsable. ¿Saben? Este trabajo se divide en dos partes. El cielo arriba, esa es la responsabilidad de Dios. Él es el que va a cambiar los corazones, dar el crecimiento, los resultados finales. Ese es su trabajo, es de Él. Aquí abajo en la tierra, nosotros, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Sembrar la semilla de la verdad, proclamar la semilla de la verdad, hablar con honestidad, hablar con amor, soportar las dificultades. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Y cuando en realidad nosotros entendemos que no tenemos que nosotros alcanzar resultados, la evangelización entonces pierde su temor. Yo tengo que ser fiel a eso. Escuché una declaración también escrita una vez y me gustó bastante, pero estudiando ahora esto me encontré que no estaba bien. Dice, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Pero ya hemos visto que la palabra evangelio significa hablar, proclamar, enseñar. La de abajo lo corrige. Predica el evangelio en todo momento y, como es inherentemente necesario, usa palabras. Todo el resto entonces es complemento. Pero el mensaje en sí está expresado en palabras. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que